social, como reclama una filósofa catalana, Marina Garcés. No quiero seguir mucho más allá porque no me alargaría mucho el tema. Sin embargo, porque además llego hoy preocupado. Hoy me preocupa una cosa. Mientras seguimos haciendo discursos muy genéricos y llenos de razón, como los que estamos haciendo aquí, el Ayuntamiento sigue impulsando y aprobando múltiples actuaciones que contradicen lo que defendemos en este foro. Se venden los suelos y edificios públicos, las cocheras del metro de Cuatro Caminos, el edificio de la Agencia Municipal en Costa Rica, un solar de los ministerios frente al Corte Inglés de la Castellana, para promoción de viviendas para los ricos, bajo la cobertura del nombre de cooperativas. De nuevo, hay una diferenciación y una ocupación de un territorio ya rico por los ricos y, por lo tanto, acentuando esa segregación de la ciudad, esa diferenciación de la ciudad y esa exclusión de los pobres fuera del centro de la ciudad. Esto está ocurriendo mientras nosotros hacemos estos grandes discursos, bueno, grandes, medianos discursos, pero con buena intención. Hace unos meses, la empresa municipal de la vivienda vendió a fondos buitres 1.860 viviendas sociales con gente, habitantes dentro de estas viviendas. Habitantes que han puesto en manos como una mercancía más, no solo los edificios, sino los propios ciudadanos y los derechos de los ciudadanos, a transformar estos en una mercancía y que acentuará de nuevo la expulsión de estos habitantes hacia más zonas más marginales, cuando eran ellos los que habían revalorizado esas áreas periféricas y serían ellos los que sean beneficiarios de aquel viejo axioma de Lefebvre diciendo el derecho a la ciudad que yo he construido con mi propia presencia. Pero esto está siguiendo, haciéndose aquí hace unos meses solo. Y no solo la empresa municipal de la vivienda, sumemos a esto las casi 3.000 viviendas que el IBIMA, el Instituto de la Vivienda de Madrid, la Comunidad de Madrid, ha hecho lo mismo con casi 3.000 viviendas con las mismas condiciones y a los mismos fondos buitres. Por cierto, que a veces da apuro, parece populista y parece desaliñado por mi parte hablar y tomar este nombre de fondos buitres. Pero yo he buscado en la hemeroteca una entrevista que le hace a uno de estos fondos buitres, a estos señores, un periodista, y le dice, oiga, pero ustedes son unos fondos buitres, unos buitres. No, somos oportunistas, pero en todo caso, los buitres son necesarios para limpiar de carroña la naturaleza. Textualmente contestado en un periódico con nombres y apellidos. No se sonroja este señor. Bueno, mañana miércoles, para que sepamos cómo estamos diferenciados, cómo estamos de alejados los discursos que estamos aquí llevando, mañana miércoles, en el Pleno Municipal, se aprueba provisionalmente la modificación del Plan General de Madrid para facilitar la operación Plaza de España, especialmente lo que se refiere a la descalificación del edificio de Plaza de España. Y se aprueba definitivamente la operación Maú Calderón, con las 5 torres fantásticas o las 7 torres fantásticas que se van a plantear ahí. Es decir, mientras nosotros estamos aquí discutiendo, intentando averiguar qué es esto de la desigualdad, qué importancia tiene, cómo esto se manifiesta de forma visible en la ciudad, el Ayuntamiento de Madrid, día a día va consolidando una ciudad ajena a la racionalidad y la cohesión social. Entre comillas, el PP avanza en el blindaje de los pelotazos inmobiliarios por encima del interés general de los ciudadanos, como denuncia hoy la plataforma No a este plan de urbanismo. Y nosotros seguimos discutiendo y nosotros seguimos haciendo discursos. Gracias. Félix Arias. Bueno, espero no aburriros demasiado, que ya van muchas intervenciones, entonces voy a hacer unas pocas ideas voy a expresar. Vamos a ver. Todo el proceso de lo que está ocurriendo en la evolución de la ciudad, en la cuestión, lo que consideramos ahora cuestiones urbanas y en concreto la desigualdad, hay que enmarcarlo, lógicamente, en cómo está evolucionando, digamos, la modernidad y la nueva fase en la que ha entrado, digamos, a finales del siglo. No es solo aspectos económicos, la financiación de la economía, la globalización, los nuevos mecanismos de acumulación y demás, sino que hay
cambios importantes en cuestiones de estructuras familiares, de estructuras sociales, que están transformando completamente también lo que son las necesidades sociales. O sea, hay una acentuación del proceso de individualización de las personas, de la diferenciación social y, por otro lado, se sigue acelerando, digamos, el proceso de racionalización que caracteriza la modernización. Y se entra en una fase, digamos, que están denominando los teóricos de fase reflexiva o de modernización reflexiva, en la cual se empiezan los individuos a tomar muchas decisiones o a tener que plantearse muchas decisiones y tener que entrar en unos mecanismos distintos. Todo esto va a influir en lo que estamos viendo. Estamos viendo, por un lado, que la diferenciación social está, si no se toman políticas adecuadas, está acentuando la desigualdad, como se ha dicho en los anteriores ponentes o desde la mesa. Se está acentuando la desigualdad, sobre todo en aspectos socioeconómicos, porque la diferencia en sí no es mala. La diferencia en sí de las personas, de sus culturas, de sus características individuales, no es mala siempre que existan mecanismos o dispositivos que eviten situaciones de desigualdad o desigualdad excesiva, y especialmente en materia socioeconómica. Y, como dice Amartya Sen, no se trata solamente de generar un sistema de igualdad de oportunidades para que las personas diferentes tengan una mayor igualdad o una posibilidad de acceder a una mayor igualdad, sino que se trata también de que haya capacidades. O sea, de nada sirven las oportunidades si la gente no tiene capacidades personales o asequibilidad para poder acceder a las oportunidades que se ofrecen. Ahí es en donde juega más el tema de ciudad y el tema urbanístico que estamos tratando, porque, por un lado, con el soporte físico que crea el urbanismo, el planeamiento, la construcción de la ciudad, se buscan equilibrios territoriales y, a su vez, se buscan una dotación mínima aceptable, definida, por ejemplo, en el urbanismo tradicional de mediados de siglo, por los estándares, para que haya, digamos, un soporte físico, un espacio físico que sea más equilibrado que lo que la desigualdad de rentas y de riqueza y de poder produce en la sociedad. Pero, por otro lado, está, y ese es el tema que ha tocado más Eduardo Mangada, lo ha tocado ya, está el tema de que se escapa a la gente por falta de capacidad o de asequibilidad a lo que existe. De nada sirve que haya colegios o haya transportes mejores o bien situados o la posibilidad de hacerlos porque existan los suelos, si luego no existe la inversión para desarrollarlos, si luego se conciertan, se privatizan y demás parte de los servicios, si se encarecen y si las personas no tienen, por otro lado, un sistema educativo y de habilidades que les permita realmente acceder a esas oportunidades de servicios, por no hablar ahora del tema de trabajo y del empleo en la ciudad. Entonces, estamos en una situación en la cual es fundamental para entender la desigualdad y para entender la posibilidad de actuar contra la desigualdad, es fundamental el planteamiento de todo lo que es la parte política, de desarrollo de la democracia,
de empoderamiento de las personas y de los grupos sociales para poder acceder, tener capacidad, digamos, a plantear esas disponibilidad de una ciudad y en general de una sociedad más justa y más igualitaria, o que tienda hacia una mayor igualdad. Entre estas políticas están, lógicamente, estamos constantemente en lucha. Es decir, la desregulación que se viene produciendo desde los años 70-80, pues se siguen produciendo. No sé si habéis visto, si estáis informados sobre los contenidos de la propuesta de Tratado de Comercio e Inversión Europa-Estados Unidos. Claro, es una desposesión total y absoluta. O sea, es un sistema de conseguir el que no es una cuestión comercial, de disminuir impuestos o gravámenes sobre las exportaciones sobre los productos, sino que es modificar todas las normativas que les sean perjudiciales a los que quieren hacer negocio. O sea, se acepta el fracking, se acepta la privatización de servicios, se acepta la disminución de contaminaciones, se aceptaría todo, ¿no? Entonces, es seguir desregulando para, digamos, conseguir que el sistema siga generando negocios que pueden, digamos, que sigan favoreciendo esa concentración, ese aumento de la acumulación y la concentración de capital. El truco está en que esto no es un juego de balance cero. O sea, esto no suma cero. O sea, al final no se trata de yo te quito a ti solamente. Se trata sobre todo de yo me quedo con lo que se incrementa. O sea, es un juego para irse apropiando de los excedentes de todo lo que se produce. Vía, desde la especulación financiera hasta la especulación inmobiliaria, que permiten el que las rentas que se van produciendo vayan, digamos, cayendo en pocas manos. Y sirve, ojo, no solamente lo nuevo, o sea, no es la construcción nueva de la ciudad, no. Gran parte del negocio, y concretamente en estos momentos, se está haciendo con el parque existente, con el soporte físico existente, es decir, con trasvases, con compraventas de todo tipo de productos inmobiliarios que se compran a unos precios, se venden a otros totalmente distintos y se producen se están comprando ahora muy baratos para que con expectativas de subidas, y en todos esos mecanismos se va generando esa concentración de rentas en parte de muy pocos. Y por en medio se lleva por en medio la ciudad. Ante esto, un debate también que se puede plantear y que Paco lo tenía en su papel, pero me parece que no lo ha dicho, es el planteamiento de, bueno, las políticas con las que podemos acometer esta lucha contra la desigualdad. ¿Valen solo las políticas redistributivas como se ha venido haciendo hasta ahora? ¿O se ha intentado venir haciendo? En estos momentos no se hace. ¿O hay que introducir otro tipo de políticas predistributivas de control de salarios, por ejemplo, una serie de medidas que hagan que la igualdad o la lucha contra la desigualdad no se produzca solo por el efecto de quitarle mediante los impuestos a los que más han acumulado en riqueza o en rentas, sino con mecanismos previos para que la sociedad sea más justa. Mecanismos redistributivos, predistributivos, políticas sociales, como decía antes, que incrementen la capacidad de las personas
para, digamos, acceder a las oportunidades, políticas espaciales y otro tipo de políticas que mejoren las oportunidades que se plantean a las personas, y políticas de empoderamiento democráticas que permitan el que la gente tome las riendas de las cosas y, digamos, participe y oriente los nuevos objetivos que se tienen que plantear, por ejemplo, en el urbanismo, aparte de otras políticas de la sociedad. Estamos en una situación en la cual los nuevos, digamos, procedimientos son importantes. Hemos pasado del urbanismo y del planeamiento, de la zonificación y demás, a un planeamiento estratégico, a un análisis de tácticas y estratégicas en la ciudad, pero que requiere tomar el control no por los expertos, sino tomar el control por mecanismos ciudadanos. De ahí todo, o esa es una de las cuestiones de interpretación de todo lo que está pasando, no solo en España, sino en tantos otros países y no solo de Europa, de la población que quiere incidir, que quiere participar en las decisiones, que quiere participar en la definición de los objetivos, de las cosas que hay que hacer para controlar los resultados. Resultados que, por otro lado, con las nuevas técnicas o los nuevos planteamientos de toma de decisiones requieren una constante evaluación de lo que se hace. Es decir, ahora mismo los análisis ya no son previos a las acciones o a los proyectos, sino que los análisis se producen en las propias acciones. Y se va evaluando, o se tiene que ir evaluando, lo que ocurre para reorientar las actuaciones hacia los objetivos que se pretenden. Y eso o se hace de unas maneras participadas o realmente no se hace. Es que es la cuestión de lo que está pasando. Un último tema que sería sobre el tema del mercado del suelo, el precio como mediador en la localización y la persistencia de barrios, en donde se sitúa la desigualdad. Realmente, como ha dicho Jesús, el tema del precio inmobiliario, de la renta del suelo, es el que determina, en definitiva, en dónde se sitúan distintos grupos sociales, distintas actividades en función de lo que pueden pagar, bien sea por compra o bien sea en términos de alquiler. Sin embargo, la desigualdad, el precio, digamos, no funciona solo. La ciudad se va generando en piezas que tienen un destino inicial en su nacimiento y unas posibilidades de transformación distintas. En los estudios que hemos hecho en la Escuela de Arquitectura, en el Departamento de Urbanismo, sobre barrios en Madrid, barrios vulnerables, desfavorecidos y demás, se comprueba fácilmente, y los tenéis en artículos y en la web y demás, cómo pues, los barrios, digamos, el barrio de Lavapiés era un barrio obrero en su origen, con corralas. Si no hay unas fuerzas que lo transformen por renovación urbana o produzcan una gentrificación, ese barrio, con ese tipo de edificación, se mantiene, y de hecho todavía se mantiene en Lavapiés muchas zonas, como zona desfavorecida, zona pobre, zona mediada por el precio, obviamente, zona de bajo precio,
para la venta de las viviendas y de bajo precio de alquiler. Lo mismo ocurre con determinadas las zonas, digamos, de construcción irregular de la ciudad en las afueras del ensanche en el cambio de siglo XIX al XX, o sea, los barrios de Puente Vallecas, de Prosperidad, de Tetuán y demás, son parcelaciones que surgieron irregularmente con viviendas casita manchega autoconstruida que en algunos casos se han renovado y gentrificado en parte, pero que en muchos otros sentidos han seguido siendo las zonas de bajo valor en donde se han mantenido durante muchísimo tiempo los grupos sociales más desiguales y más desfavorecidos. Lo mismo pasó con las zonas de chabolismo posteriores a la guerra y con los barrios de remodelación que las sustituyeron, en donde en los años 70 hicimos muy buen urbanismo y muy buena vivienda para personas que, sin embargo, no se las facilitó las capacidades, y es un tema que he venido sacando, para incorporarse a la vida social, porque justo en esos mismos años empezó el paro a acentuarse de una manera brutal. Y así teníamos los barrios de remodelación llenos de chabolistas que sus hijos no encontraban trabajo, que se extendió la droga, que se extendió el paro y que hubo problemas muy serios. Bien, en estos tipos de barrios que venía diciendo son los sitios en donde se enclava la desigualdad en la ciudad. Ahí es en donde están las máximas diferencias o las rentas más bajas, digo, los precios de alquiler y los precios de vivienda de venta más bajos, las rentas más bajas de los residentes, pero también el mayor fracaso escolar, grandes problemas de drogodependencia, etcétera, etcétera. Por otro lado, y ya termino, el fenómeno, el mediador precio inmobiliario en determinados momentos también ha cumplido, lo hemos tenido recientemente, lo hemos visto con la inmigración de finales del siglo y principios de las dos últimas décadas, también ha cumplido una función importante. O sea, ¿dónde se iban los nuevos inmigrantes que aterrizaban en Madrid? No se podían ir a los barrios en propiedad desfavorecidos porque en San Blas no se alquilan viviendas. La gente tiene su vivienda y malvive en su vivienda, ya jubilados, parados, etcétera, etcétera. Sí se podían instalar en sitios como Lavapiés, en sitios como, decía antes, Tetuán, como Prosperidad, como Puente Vallecas, en donde sí había vivienda ya en antigua, vieja, abandonada por personas mayores que se iban, morían o se volvían al pueblo y que tenía unos precios muy bajos. Que, sin embargo, estos barrios no tuvieron suficiente capacidad de acogida. ¿Y cómo funcionó el precio, la mediación de precio para asentar a los nuevos inmigrantes con poca capacidad económica? Pues salvo algunas compras de vivienda por parte de los que se arriesgaron a hipotecarse, la mayor parte se asentaron en otros barrios donde el alquiler no era tan bajo, pero sí era el más bajo que quedaba, como eran Ventas, partes de Chamberí, Usera, etcétera, etcétera. Y esos han sido los mecanismos con los cuales los tipos de barrios, por sus características históricas y el efecto de mediación de precio, ha ido asentando a los desiguales en la ciudad y ha ido manteniéndolos persistentemente en ese tipo de barrios. Bien, pues yo creo que es el momento del debate. ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta las 9:30, Teresa. Ah.
9:30. Bueno, las 9 son ahora. A las 9:30, hasta las 9:30. 9:30. Bueno, si es hasta las 10, hasta las 10, que no sé si nos echan o nos cierran. Bueno, pues que intervenga el público, y yo creo que es mejor que intervenga la gente, ¿no? Y luego nosotros al final, pues si no, acaparamos demasiado. Julio Rodríguez. Sí, un micrófono para Julio. Si tú tienes una voz potente, Julio. Vente aquí, o si no. Organizado este debate, además ligando desigualdad con política urbanística. Ya sabéis que en España las facultades de económicas siguen sin estudiarse economía urbana. O sea, los economistas en España terminan la carrera, no saben qué es un plan general de ordenación urbana, ni asocian para nada la relación que tiene el suelo con el comportamiento económico. Ya en la práctica lo van aprendiendo, pero desde el punto de vista académico, en las facultades de económicas de España, esta historia de la economía urbana no existe prácticamente. Yo lo metí en mis tiempos de presidente de Caja Granada y presidente del Consejo Social, gracias a esta segunda condición, en la Universidad de Granada, y me acuerdo de un aula llena de alumnos donde dije, ¿alguno de ustedes sabe lo que es un plan de urbanismo? ¿Y para qué? Digo, es que muchos de ustedes tendrán empleo de acuerdo con el plan de urbanismo que se haga en su ciudad. Aquello les sonó a chino. En todo caso, yo creo que la aparición del libro de Piketty es importante porque las descalificaciones que en España ha habido para quienes defendíamos el impuesto sobre el patrimonio han sido terribles. O sea, ha sido posiblemente de las críticas más agudas. Yo llamaría la atención de Carlos Berzosa en que en las estadísticas de renta nacional la inversión en vivienda pesa solamente un 4 o un 5%, mientras que en las estadísticas de la riqueza nacional la vivienda está en torno al 60 o al 70%. La explicación está en que hay una curiosa definición que establece que la inversión en vivienda entra solamente el ladrillo puesto, pero no entra para nada el suelo. Entonces, cuando el suelo es el 50 y el 60% del valor de la inversión, resulta que la inversión en vivienda en la contabilidad nacional está subvalorando claramente el peso que tiene la inversión en vivienda dentro de la propia actividad productiva, y eso persiste. Y luego no existen estadísticas de riqueza nacional. Hay un sistema normalizado, pero prácticamente en España lo único que tenemos es los trabajos que hizo la Universidad de Deusto en su día y luego los trabajos que desde CECA hizo José Manuel Naredo, porque en mi condición de miembro de la Fundación de la Obra Social de las Cajas sugerí el nombre de Naredo. No se imaginaba nadie que yo estaba metiendo por allí una bomba. Y entonces, claro, Pizarro, que era el que presidía aquello, no le sonaba Naredo para nada, y entonces Naredo hizo un montón de estudios que publicó donde confirmaba primero, ese dato de peso de la vivienda dentro de la riqueza como el 70%, y sobre todo Naredo anticipó una tesis muy importante, era que la desigualdad en España era mucho mayor en materia de patrimonio que en materia de rentas. Es decir, que las desigualdades son de 1 a 1000 en materia de patrimonio que en materia de renta y de ingresos salariales. O sea, esto se puede decir, por tanto, que esto es una cuestión estructural. ¿Por qué en el PIB no entra el suelo? ¿Y por qué sí entra la riqueza y la riqueza no se mide? Y luego, impuestos sobre el patrimonio. En los que hemos militado muchos años en el PSOE, los debates en torno a si era bueno o no que hubiera impuestos sobre el patrimonio fueron terribles. Cuando Zapatero lo quitó, pues rápidamente pues todos los corifeos, todos los genízaros, como dice Eduardo Mangada, pues rápidamente todos dijeron que qué bien estaba, que era un impuesto absolutamente absurdo. Y los que teníamos que defenderlo, aunque es verdad que técnicamente el impuesto era mejorable, decíamos algo tan elemental como que, gracias al impuesto sobre el patrimonio, se podía conocer mucho mejor la renta, se podía conocer bastante mejor cuál era la situación patrimonial clara. Hoy tenemos una confirmación cuando leemos en el periódico del señor Sócrates en Portugal, cómo con 2.000 euros de pensión podía mantener una vivienda de 3 millones en París. Es decir, que esto está claro que el papel controlador del impuesto sobre el patrimonio es importante, porque nadie puede aparecer con un palacio de 100 millones de euros ganando 1.000 euros al mes. O sea, es un ejemplo muy extremo, pero está claro que ese impuesto juega un papel de mejor conocimiento de la riqueza. Y en España remito a los trabajos publicados por CECA, por la ex-CECA, porque ya prácticamente lo que queda es CECABAN,
y en los trabajos que ha publicado Naredo, donde todo esto que estoy diciendo está ahí bastante bien confirmado. Luego, los demás, como soy urbanista y yo de eso sé más bien poco, más bien por intuición, hombre, lo que sí se me ocurre es que Eduardo ha dicho mañana el Ayuntamiento de Madrid aprobará 3 o 4 burradas. Resulta que este país yo no defiendo que este país sea como Francia. Una dirección general del gobierno francés decide el destino del suelo. En este país las decisiones sobre el destino del suelo son básicamente locales. Es verdad que son corregibles por las autonomías, pero las autonomías han empeorado las decisiones de los ayuntamientos en materia de suelo. No las han mejorado en modo alguno. Entonces, es normal que en este país el Estado no tenga nada que decir sobre estas burradas territoriales. En la mesa están sentados urbanistas mucho más identitaristas y proterritoriales que yo, que me admito que soy mucho más jacobino que 2 de los que están en la mesa. Pero está claro que a mí me parece que este mecanismo de decisión, algo tan relevante como es para las decisiones sobre el destino del suelo, que queden estrictamente en manos de administraciones locales, en las cuales esa libertad de manifestarse la pueden tener mañana la gente e ir a la calle Montalbán y manifestarse. Pero los pueblos, en los burgos podridos que uno conoce, no existe esa libertad. Yo creo que esta decisión de echar al Estado de las decisiones sobre el suelo es nefasta y no contribuye a una mayor racionalización del uso del mismo. Por lo demás, muy de acuerdo con todas vuestras intervenciones y, por supuesto, algo ha dicho Félix al final que está pasando. En este momento, quien está comprando y quien está animando el mercado inmobiliario son estos fondos buitres. ¿Pero qué está detrás de los fondos buitres? Pues la política de los bancos centrales de resolver los problemas económicos dándole a la máquina a hacer billetes, inflando el mundo absolutamente de dólares y de euros, que es lo que va a tener que hacer ahora el Banco Central Europeo. Remito un artículo muy bueno hoy de Santiago Carbó en El País. O sea, estos son como las medicinas que curan una enfermedad, pero que tienen a veces efectos secundarios terroríficos. Y el efecto secundario es que la forma de salir de la crisis va a ser que vamos a asistir a una subida de precios, pero sin que haya ni siquiera aumento de demanda, sin que haya creación de empleo. Los precios van a subir ahora mismo porque sí, porque vienen fondos buitres cargados de liquidez cuyo origen está en las decisiones de los bancos centrales de inflar la cantidad de dinero. Entonces, contra esto también hay que luchar, porque estas decisiones de ventas masivas de patrimonio público de vivienda pues contribuyen todavía muchísimo más a empeorar la distribución de la renta y de la riqueza. Y no sigo más, porque esto sería casi otra intervención. Sí. Ahí atrás. Oye, ahí, Paco se llama. Paco, es que no le conozco. Jesús Leal sí le conozco, es colega de la universidad. Bueno, muy breve. Decías, Julio, que vosotros no estudiáis economía urbana. Tampoco nosotros estudiamos urbanismo económico, ¿sabes? No te creas. En general hablamos muy poco los arquitectos y los economistas, salvo con tantos amigos, como con Carmen Díaz. Y contaros una anécdota que es muy rápida. Hace como un mes, con un amigo, tomando unas cañas, un amigo me presentó, un amigo común a otros 2 economistas que debes conocer tú, Julio, yo no me acuerdo su nombre, son del Banco de España. Empezamos a hablar, como no, del tema de la burbuja, tal. Y empezamos a hablar de números. Y viene a propósito de lo que Jesús Gago decía de la gran estafa, la inmensa estafa. Bueno, la estafa, porque no es lo mismo el asalto a un banco del solitario, ¿no?, que el asalto al tren de Glasgow, no es lo mismo. Entonces hay que ponerle números. Y tomando las cañas con estos amigos recién conocidos, empecé a darles datos que ellos no conocían de lo que sí nosotros sabemos los arquitectos, que es lo que es en el oficio profesional, no es que lo aprendamos en la escuela, pero en la práctica profesional, que es lo que cuesta un metro cuadrado de construcción de vivienda media, de vivienda alta, un metro cuadrado de construcción de hospital, de escuela, etcétera, etcétera, una urbanización repercutida por vivienda, etcétera. Y cuando hablamos de estos costes, se les pusieron los ojos, alucinaban. O sea, que, no, pues, pero es así. Dice, es así. O sea, el margen, estaba haciendo los numeritos que hicimos aquel día, el margen de un año alto del 2005-2006, que eran 800.000 viviendas año, pues supone en beneficio, o sea, extraemos costes de construcción, licencias, urbanización, etcétera, y supone, pues he hecho los números rápido otra vez, 80.000 millones de euros año de beneficio suelo. O sea, digamos el excedente respecto a coste material de construcción. 80.000 en el 2006, 80.000 o 70.000 en el 4, etcétera, etcétera. Son cifras que puestas en relación a la economía
sistema global y puestas en relación a los recortes recientes, dan la magnitud de esa inmensa, inmensa, descomunal estafa del gran tres de claustro de nuestro país, ¿no? Bueno. Muy bien, Jesús. Tenemos que hablar más, por eso tenemos que hablar más, Sí. porque nosotros sabemos de costes y vosotros de costes de infraestructuras, de construcción, etcétera, y vosotros sabéis cómo poner esos datos, cómo ponerlos en la máquina de interpretación de la realidad y de ejercicio de políticas. Bueno, no estoy convencido de esto último. ¿De que sea bueno que hablemos? Yo creo que sí. Jesús Leal. Mira, el otro día, Jesús, antes de que intervengas, en un debate de la sexta de estos horribles, que lo veía por de esas cosas que las ves, a ver qué pasa, hablando de la beca de Íñigo Errejón, que no entro a considerarlo, decía un tertuliano, claro, es que en la Facultad de Políticas no hay ninguna asignatura que trate el tema de las viviendas, no tiene que saber nada. Y no es verdad. Yo pensé, pero tenemos uno de los mayores expertos, que es Jesús Leal, en la Facultad de Política y Sociología, ¿no? He dado clases de sociología de la vivienda durante muchos años. Sí. Claro, no, pero es que es una ignorancia que tienen muchas veces los tertulianos, que queriendo descalificar a Íñigo Errejón dijeron una cosa que era falsa más. Mira, te tenemos a ti, hoy te veo aquí, pues estupendo. No, yo quería, desde luego, decir, en este debate, digamos, no hay mucho que debatir casi, porque yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Es decir, quisiera simplemente aportar algo que quizá puede iluminar algunas cuestiones. Desde el punto de vista, sobre todo, lo que nosotros hemos estudiado hace bastante tiempo, estamos estudiando los procesos de desigualdad social en las grandes ciudades españolas, ¿no? Es decir, Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, etc. Sí. Llevamos viviendo un poco la transformación que se da y qué tipo de características tiene y comparando con lo que pasa en otras ciudades europeas para ver un poco la situación, ¿no? ¿Qué desigualdades hay? Lo primero que nos encontramos es que la sociedad española ha cambiado brutalmente, desde el año 90 hasta aquí, incluso el año 80, brutalmente. En el año 90 en Madrid había un 13% de clase media, es decir, de profesionales ocupados en profesiones de profesionales, es decir, graduados, si queréis, en profesionales de graduados. En la actualidad de Madrid hay 31% de toda la población activa trabajando en eso. O sea, ha habido un engrosamiento brutal de las clases medias frente a muchas cosas que otra gente dice. Pero ¿qué pasa con estas clases medias? Cuando vamos a los salarios de estas clases medias nos damos cuenta que el salario que menos crece de todas las categorías sociales es de la clase media. Es decir, se ha dividido entre una clase media pauperizada y una clase media rica. Primer elemento que yo creo que es importante y que vamos a ver un poco cómo influye después, en todo caso, en la reestructuración social. Y luego ha habido un hundimiento de la clase obrera desde el punto de vista de las ocupaciones, es decir, pasa del 21 al 9%, 8%, y, sin embargo, un crecimiento muy fuerte de los trabajadores de los servicios precarios, que son los inmigrantes, ¿no? Este tipo de estructura nos va a dar una idea de cómo se va a distribuir después toda esa población en el territorio y qué tipo de pautas va a seguir. Las pautas son muy parecidas en todas las ciudades españolas, porque en todas, en el fondo, ha regido, incluso en Barcelona, ha regido el mismo proceso social. O sea, igual que en Madrid es muy difícil encontrar, más allá de Manzanares, un profesional, en Barcelona es muy difícil encontrar un profesional por encima del Besós o por debajo de la Meridiana. Punto. Es decir, y los mapas son clarísimos a ese respecto. Es decir, hay una forma que es que las ciudades españolas se parten en dos cosas que no pasa ni en Londres, ni en París, ni en otro tipo de ciudades, donde las políticas sociales, que las que no, han llevado a un tipo de procesos en los cuales por lo menos hay una cierta mayor redistribución de los procesos. Y ahí salto al segundo. No es verdad que no existan en las políticas urbanas el tema de la desigualdad. En la mayor parte de las políticas urbanas en los países europeos, estoy hablando de Francia, estoy hablando de Holanda, estoy hablando de Alemania, estoy hablando de Dinamarca, el tema fundamental y el primer tema es la mezcla social. Vamos a intentar conseguir una mezcla social. Me pregunto, ¿en los planes españoles existe ese concepto? ¿Concepto de mezcla social? ¿Quién habla de mezcla social en los planes españoles? De intentar realmente reequilibrar la ciudad desde esa perspectiva, a pesar de que hay muchas críticas con respecto a la mezcla social, pero bueno, ese sería el segundo tema que yo me planteo, es decir, hay problemas conceptuales y hay problemas que realmente no han entrado en la cultura española y sí han entrado de alguna otra forma en la cultura de otros países. Tercero, yo, en principio, durante mucho tiempo estuvimos en un seminario intentando estudiar este tipo de desigualdades y viendo hasta qué punto se aplicaban las ideas Sasia-Susskind sobre la ciudad global, las ciudades europeas.
Y en las ciudades europeas no se daba lo que en las ciudades americanas, que se da un proceso de polarización, sino que lo que se da es un aumento de la desigualdad simplemente por un fuerte crecimiento de los ricos que estaba matizado o que estaba compensado por el sistema de bienestar social, por el welfare state. La destrucción del welfare state, es decir, a partir de la crisis, nos va a traer un sistema americano en el cual efectivamente estamos avanzando hacia los procesos de polaridad social. Los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, y los pobres son más y los ricos son más. Es decir, en ese tipo de estructura es la que vamos. ¿Y qué pasa desde el punto de vista de lo que es el urbanismo? Bueno, hemos estudiado, por ejemplo, cuáles han sido las intervenciones en temas de rehabilitación durante los últimos años. Todas las que hemos estudiado, todas. Madrid, Barcelona y Zaragoza hemos cogido como ejemplo, no nos ha dado posibilidad ni dinero para estudiar más. Todas, menos una de Barcelona, todas contribuyen a aumentar la desigualdad. Una por gentrificación, es decir, unas porque han facilitado lo que es la entrada en el centro de la ciudad de estas clases medias, altas, expandiéndose, que van hacia el centro y ocupan una parte de lo que es el territorio que de alguna forma habían colonizado los trabajadores y habían, digamos, incrementado su valor a los trabajadores, y otras porque fijan la pobreza de tal manera que no permiten, digamos, ninguna transformación de las mismas. Y entonces, y esto lo digo porque en estos momentos que se habla fundamentalmente de políticas de rehabilitación, no he visto tampoco en ningún lugar que en esos objetivos de política de rehabilitación se plantee también procesos de mantenimiento de las clases trabajadoras dentro de los que es los lugares que han conquistado en los centros de las ciudades. Bueno, son simplemente dos pinceladas para aplicar un poco lo que son la evolución de la estructura social y las políticas urbanas en relación con eso. Muy bien. Vamos a ver si hay alguna intervención más, ¿no? Me parece que había alguna ahí. ¿O no hay más intervenciones? Ahora vamos a la mesa. Mangada, quería... Tres cosas. Tres cosas se me ocurren. Una, reforzando el tema de que las políticas actuales, las últimas intervenciones actuales en las grandes ciudades, lo que han hecho es prácticamente reforzar la desigualdad, previamente por un proceso de apropiación de los lugares ya prestigiados por las clases emergentes o por las clases poderosas que hacen de negocio el centro de la ciudad como gran materia de negocio, porque ha agotado el negocio inmobiliario de las grandes extensiones periféricas, la ciudad central se transforma en el gran núcleo, en el gran lugar del negocio. Ahora tienes operaciones del Banco Bilbao, operaciones de tal. Segundo, yo creo que, Julio, yo comprendo que ante determinadas bestialidades que se ven en los ayuntamientos hay como una cierta tendencia a recentralizar las decisiones, es decir, a decir, bueno, es que si hubiese mayor control desde el gobierno central, ¿sí?, habría menos bestialidades municipales. Yo realmente, Julio, creo que es absolutamente erróneo. Es decir, mientras el gobierno central participe de la misma perversión ideológica, pero que participan los alcaldes y los gobiernos locales, harían las mismas bestialidades, pero más grandes. Y más lejos. Es decir, cuando aquí se plantea incluso un pequeño debate en Madrid sobre el sistema de Adelson y del ¿cómo se llama? Eurovegas, realmente, ante la posible bronca vecinal local tal, se reclama que Rajoy intervenga para garantizarlo. Es decir, reclama a la autoridad plena el que legalice una bestialidad mayor, que no se atreve a hacerla. Yo creo que el problema está en que hay una perversión ideológica en todas las administraciones públicas españolas, especialmente referidas a la tarea de dirigir la ciudad y del urbanismo, la construcción de la ciudad, como concepto del urbanismo más amplio, construir la ciudad, no hacer solo planes de la ciudad, sino el proceso de construir la ciudad. Hay una perversión porque realmente hay un sometimiento de cualquier lógica y racionalidad urbanística a las puras leyes del mercado. Y el primero que llega, el que primero compre, es el que manda. Y esto, desgraciadamente, se ha dado en municipios del PP y en municipios del PSOE y en municipios de Izquierda Unida. Han participado todos en estos últimos momentos de la misma lógica de preeminencia del crecimiento y de poner la ciudad al servicio del mercado y no al servicio de otras personas. Y por último, de la transmisión de la manifestación, cuando sé que dice que la ciudad es cuando es más evidente las desigualdades,
realmente es porque casi es más evidente incluso físicamente. Es decir, la ciudad se guetiza, se forman cada vez más espacios muy acordonados donde las gentes privilegiadas se asientan, crean sus cotos, incluso crean sus murallas, bien con policía, bien incluso con mallas alambradas. Es decir, en este momento, ¿qué está ocurriendo con estas compras que yo he denunciado? Se están aprovechando parte de la rica para enriquecer más. Es decir, hacer de las cocheras de Santa Engracia un lugar de negocio inmobiliario. Yo lo sé porque se están diciendo que están vendiendo a 5.000 euros el metro cuadrado, o más. Va a salir a más, según un consultor mío. Realmente lo que estamos haciendo es, realmente, las oportunidades de una ciudad donde está ya la riqueza acumulada, hacer la propiedad de los más ricos. Y además acordonarla. Eso que se han llamado gated communities, ciudades acotadas, es lo que está ocurriendo. Pero ¿qué está ocurriendo con la ciudad del Banco Bilbao Vizcaya, que es un gueto más, una segregación más, que se ha trasladado del centro de la ciudad, empobreciendo el centro de la ciudad para irse a buscar otro sitio? O ya no digamos la transformación en la periferia lejana de la ciudad de las finanzas de Santander, dejando vacíos sus negocios inmobiliarios para venderlos y transformarlos en valor como solares. Es decir, en la ciudad los procesos de desigualdad, los procesos de desigualdad social acelerados y que se van profundizando mientras perviva un sistema en el cual el mercado domina cualquier otra ideología, se hacen más visibles, más evidentes en Madrid. Y eso solo es controlable, entonces me parece que Julio Rodríguez ha ido, cuanto más próxima y más potente y más sean las admiraciones, cuanto más próximas, y lo que ha dicho en cierto modo, y más empoderamiento allá dentro de la sociedad civil para poder controlar realmente esos ayuntamientos. Eso es lo fundamental. Por eso me parece que es importante, cuando creo que leyendo las entrevistas de Piketty, para la lucha contra la desigualdad no basta con los mecanismos financieros, no basta con la tasa Tobin, no basta con tal. Hace falta una estructura institucional fuertemente democrática y fuertemente capaz de otorgar, de enfrentarse a través de otros valores a la desigualdad. De hecho, el propio Secchi, cuando analiza determinadas ciudades, la desigualdad no se manifiesta igual en todas las ciudades. Ha dependido mucho de la Constitución y ha dependido mucho de la ideología dominante o de la hegemonía ideológica de determinados ayuntamientos, donde la desigualdad ha sido menor en aquellos ayuntamientos que no en unos municipios, en unas ciudades que en otras, gracias a que había una estructura institucional mucho más dominada, mucho más ideológicamente decidida a luchar contra esa desigualdad y a luchar por un cierto equilibrio y por una cierta actitud, cuando menos educada y civilizada. Sí, Gago. Bueno, en parte en relación con la intervención de Eduardo, que la voy a dejar para mi segunda parte de esta final intervención. Antes quería señalar algunas cosas que de alguna manera han salido en las intervenciones posteriores, incluso en la intervención ya de debate el conjunto, y que yo no había mencionado en mi primera intervención y me parece que tiene interés el ponerlo aquí como recordatorio. Yo he insistido en la importancia de traducir en términos políticos el tema central de la desigualdad, porque me parece un aspecto que resume, que condensa una gran cantidad de preocupaciones y que tiene lleva intrínseca una enorme capacidad movilizadora de la sociedad, ¿no? Y en relación, hablaba de dos planos, el plano de la acción política, de la acción de transformación, y el plano más ideológico de la acción del debate y de la indagación sobre los fenómenos y su explicación, ¿no? Yo creo que para esto es indispensable la creación de lemas, la creación de eslogan, algunos llaman de significantes, ¿no? Y me parece que eso tiene una importancia trascendental. Conecto con con un apunte que ha hecho Paco Paul en su intervención al referirse a la estafa inmobiliaria. Cuando yo digo que lo que se llama crisis, o sea, explosión
del boom y desencadenamiento de la burbuja y de la quiebra final, y lo denomino estafa, es porque obedece y es un calco del esquema piramidal, de los timos piramidales que inventó Pozzi al principio del siglo en América, ¿no? Es un esquema clavado, tiene todas las características del esquema piramidal. Entonces, para ese esquema piramidal es necesario lemas que movilicen la cantidad de gente que tiene que participar en la estafa, porque si no, no hay estafa. Las estafas necesitan estafaos, y los estafaos, como no son estafaos, son estafaos porque creen que están consiguiendo algo. En ese sentido, yo creo que hay un lema que cita Paco en su papel, un lema de una capacidad movilizadora extraordinaria que posibilitó la formación en su momento de una primera burbuja en los años 85-89 y posteriormente la gran burbuja del 97 al 2007, que es el lema de enriqueceros, que lo pronuncia Solchaga y no es baladí. O sea, es que ese tema, eso resumió los anhelos de las personas para que se movilizaran en un sentido determinado, que era el de constituir la masa necesaria para esa gran estafa piramidal. Pongo otro ejemplo. Lo tomo prestado de un periodista que, desde mi punto de vista, es lo más lúcido que tiene la derecha española en estos momentos, que es Enric Juliana, periodista de La Vanguardia. Y señalaba el otro día el gran poder movilizador político que tuvo el lema de la Ley de Reforma Política, expresado en una canción que no sé si solo los más viejos recordaréis, que es el de «Habla, pueblo, habla» y «Libertad sin ira». En ese lema se resume, para quienes estamos ahora estudiando o revisando críticamente la transición, ese lema ha tenido una capacidad movilizadora tremenda para crear lo que, desde mi punto de vista, ha sido el gran espejismo de la democracia de este país, ¿no? Tercer lema, y es por el que entro en la actualidad, es el lema de «Somos el 99%». Ese lema de «Somos el 99% y la ocupación de Wall Street», etcétera, me parece que es que resume perfectamente, se llame así o mute a otro nombre, me parece que es lo que necesita la gran cuestión central de la desigualdad para convertirse en una movilización, o para dar lugar a una movilización que lo transforme. Entro en la parte de Eduardo Mancada. El tema de la separación y de la exclusión que señala Secchi y de la formación de guetos, etc. Yo creo que eso, de alguna manera, remite a un gran problema de la sociedad, que es la invisibilización de partes extensas de la sociedad. La primera condición para vencer al enemigo es no nombrarlo, ¿no? Ni siquiera darle nombre, o sea, en lo que se llama el ninguneo, ¿no? La gran victoria de Thatcher, como pone muy bien de manifiesto Owen Jones en su libro de Chaps, la gran victoria de Chaps fue conseguir que se invisibilizara la clase obrera de Inglaterra. Consiguió que no existiera. Y hoy día lo que de alguna manera el imaginario colectivo era la clase obrera, se ha sustituido por los chaps, por lo que aquí son los canis. Entonces, esos mecanismos de invisibilización de grupos sociales tienen también su reflejo en el territorio, de invisibilización de los habitantes de las ciudades, del desconocimiento de unos y otros. Porque si no hay un desconocimiento no puede haber sociabilidad. Si nos desconocemos los unos de los otros, no hay posibilidad de cemento que nos una, ¿no? y que nos permita luchar en una transformación, ¿no? Entonces, me parece que esos mecanismos se refuerzan, esos mecanismos de invisibilización se refuerzan por otros artefactos, a veces que llegan al extremo de ser físicos, de rodearse de guardias de seguridad, etcétera, de barreras, pero hay barreras invisibles
que operan exactamente igual que Barreras. Y lo hemos hablado muchas veces en los debates de este club sobre el tema de los nuevos barrios, los PAUs, etcétera, etcétera, que han ido conformando guetos de esa clase media de la que habla Jesús Leal, o de clases más o menos acomodadas o menos acomodadas, pero que se sienten confortables en un lugar que les invisibiliza de todos los demás y que les hace invisibles a los otros. Entonces, eso me parece que los mecanismos urbanísticos refuerzan muchas veces esos. ¿Cómo se contrarrestan? Yo creo que se contrarrestan, hay muchas ocasiones para contrarrestarlo. Una de ellas me parece que es la de la reivindicación de los lugares de encuentro y de las ocasiones de encuentro, ¿no? Por eso me parece que tienen tanta importancia las mareas. Las mareas es una forma de visibilizar, de que encontremos, quienes estamos aislados, que encontremos que la gente existe y que la gente habla, ¿no? Habla pueblo, habla, pues habla en la calle, se pone camisetas, ¿no? Y por otra parte, me parece que ese mecanismo de visibilización debe encontrar la fórmula de impedir el robo de los lugares comunes, de lo que es común, del común, más que de lo público, que señala, como muy bien señala Harvey también en su libro. Lo común, es lo que no, ni siquiera tiene el poder público, tiene poder sobre ello, lo tiene el pueblo, lo tiene la gente. Por eso me parece decisivo batallas urbanas como es los de la Puerta del Sol y su transformación, y la Operación Canaleja, etcétera, porque ese lugar hoy día es el lugar que está apropiado por la gente, es el lugar de encuentro y de visibilización de miles y millones de personas. Todas las operaciones de Canalejas y todo lo que cuelga no es que tengan como finalidad maquiavélica romper eso, pero el resultado será ese será su resultado. Y ese resultado, de alguna manera, es difícil, porque han ido a topar con un lugar que es un lugar potentísimo, porque debajo hay un intercambiador por el que pasan millones de personas, y eso es inmodificable. Lo mismo que es inmodificable el carácter, digamos, casi marginal y del sur, con que está marcada Atocha y los alrededores, que no se ha quitado ni siquiera a partir de los esfuerzos que hicimos por romper esa barrera de norte-sur desde el plan general, que entonces sí nos planteábamos a veces este tipo de cosas. Eso no se ha quitado y sigue estando marcado porque es muy fuerte, porque es la gente la que imprime ese carácter. Y mientras no se expulse a la gente y todo lo que le rodea, sus costumbres, sus hábitos, sus modos de hacerse presente, pues es imposible cambiarlo. Pero me parece que, y en ese sentido, yo creo que el Club de Debates Urbanos es otro ejemplo de que tiene que visibilizarse, porque si no nos visibilizamos, si no conseguimos que nos vean, que nos oigan, pues no, como dice Eduardo, viviremos en nuestro propio caldo. Yo creo que hemos hecho algunos esfuerzos recientes de visibilización, como fue por la edición del libro, pero son esfuerzos modestos porque tienen un ámbito de percepción muy restringido. ¿Quién lee o quién consulta libros? Pues son pocos, ¿no? Yo creo que es necesario, aparte de la prosecución de estos debates, esa presencia del club en algunos, no en muchos, porque somos pocos y con recursos modestos, en algunos temas que yo diría, ¿cuál es el criterio de elección? Pues el criterio de elección, como en las novelas negras, es el de qui prodest, ¿a quién beneficia? ¿A quién benefician determinadas actuaciones? Hay determinadas actuaciones que uno se puede preguntar, y lo de Mau, ¿a quién beneficia? Y en función de esas preguntas de a quién beneficia, seguramente tendremos algún criterio para seleccionar cuáles son aquellas cuestiones, aquellos sucesos que ocurren en la ciudad sobre las que el club tiene que estar presente de la manera que sea, ¿no? Y probablemente la única manera que sea pues es estando en los medios de comunicación o acudiendo a Gran Hermano o a ese tipo de cosas que son que son los únicos lugares, y es muy triste, los únicos lugares donde se visibiliza una parte importante de la sociedad. ¿Cómo sabemos quiénes son los canis si no vemos algún programa de Gran Hermano? Los que vivimos en Paseo del Prado y salimos de Paseo del Prado al Reina Sofía, del Reina Sofía a la Puerta del Sol, de los canis yo he oído hablar a través de
de Owen John, pero esos son los canis londinenses. Y aquí, algún día que he tenido que ir a Carabanchel a darme un paseo para arreglar ir a un taller barato, me he encontrado canis a montones, pero a montones, están ahí, los canis existen. Y por último, una cosa final. Creo que hay una discusión que de alguna manera ha puesto sobre la mesa Jesús, y que me parece, Jesús Leal, y me parece apasionante, que es el tema de las clases medias y lo que son clases medias, incluso el de las categorías, incluso de lingüísticas, para abordar el problema de las clases al día de hoy.